dentro de ese link. Usualmente los links pues son páginas interactivas, eso quiere decir que ustedes ingresan y la misma página se encarga de calificarles, ¿verdad? Recordemos que esta calificación pues es propiamente para tener una autoevaluación, sin embargo no cuenta con punteo, ¿sí? Es propiamente práctica para que podamos ver, ¿verdad?, qué tan claro nos quedó el tema y si llegamos a tener cualquier duda, pues también lo pueden estar enviando a lo que es el correo, ¿sí? Pero es propiamente práctica, recordando un poquito específicamente cuando hablamos de práctica, ¿verdad? Estamos hablando específicamente que todo lo que se realiza acá en clase, como ya les comentaba anteriormente, no cuenta con punteo, ¿verdad? Hablando específicamente de lo que son las actividades, a veces dentro de la presentación hay ciertas actividades o ejercicios a realizar. También encontramos lo que son ciertos videos, hablando del Google Site. Y dentro del Google Site también encontramos lo que son ejercicios, ¿verdad? Todo esto relacionado al tema que se ve cada semana. Sin embargo, todo esto es propiamente práctica, ¿verdad? Recordemos que todo lo que es con punteo, lo que ya conlleva un punteo, es propiamente en la página oficial de la universidad, ¿verdad? Lo cual, como ya les comentaba anteriormente, pues es totalmente ajeno, ¿verdad?, a la clase como tal, ¿sí? Sin embargo, si llegan a tener cualquier duda relacionada a cualquier tema específicamente, pues pueden estarlo enviando al correo. Hablando del correo, pues agradezco a las personas que han estado enviando no solamente dudas, sino también ejercicios. Dentro de la presentación había un ejercicio, entonces si yo les comenté, si desean realizarlo, sería excelente, ¿verdad? Entonces agradezco a las personas que lo han estado enviando. Y también, pues, en el video oficial de la universidad contamos con lo que es ciertos ejercicios. También agradezco a las personas que han realizado los ejercicios del video oficial, ¿verdad? Como yo les comentaba, pues el video oficial de la universidad usualmente al finalizar nos da ciertos ejercicios o ciertas preguntas a realizar para que podamos practicar el tema, ¿sí? Hablando un poquito del Google Site y de ejercicios, les voy a compartir de nuevo el link del Google Site si es que alguien aún no ha tomado nota de este. Recordamos que aquí encontramos disponible pues todo el material relacionado al curso de Inglés 2, ¿verdad? Hablando específicamente de lo que son ejercicios, ¿verdad? Video extra. Hablo de que es video extra porque es un video de YouTube, ¿verdad? Aparte tenemos el video oficial de la universidad y también encontramos lo que es la presentación de cada clase. Sin embargo, aunque la presentación pues ya esté disponible, sería excelente si tenemos un momento, ¿verdad?, para anotar. Tenemos ya sea un cuaderno, un Word, donde ustedes deseen, para ir anotando. Puede que haya algo que les parezca interesante, algo que pueda ser útil al momento de estudiar, entonces sería excelente si también tenemos a la mano donde anotar, ¿verdad? Puede que algo no esté escrito como tal, ¿verdad?, sino que lo mencione, entonces sintamos que nos puede ser de bastante utilidad al momento de estar practicando o repasando lo que son los temas, ¿verdad? Pero en este momento estamos viendo lo que es el link del Google Site. Si aún no lo tienen, por favor tomemos nota del link. Como ya les comentaba, el link no cambia, simplemente se va actualizando, es decir, semana a semana vamos agregando lo que es presentación, ejercicio y video, ¿verdad? Entonces, actualmente encuentran disponible lo que es la presentación de la semana 1, la presentación de la clase del día de hoy, que es semana 2, y pues la próxima semana ya van a encontrar la presentación de esa semana y así sucesivamente durante todo el semestre, ¿verdad? Ahí está disponible todo este material para que ustedes puedan ingresar y pueden estar practicando un poquito lo que son los temas, ¿verdad?, que estamos viendo acá en clase. Recordando, si ustedes desean volver a ver la presentación, pueden tener acceso a ella con el link en cualquier momento que ustedes lo deseen, no importa el día ni la hora, ¿verdad? El link está disponible en cualquier momento. Bueno, y antes de dar inicio con lo que es la clase, pues les comparto el correo de Inglés 2, si es que alguien aún no lo tiene, ¿verdad?, para que tomemos nota. Este es el correo. Y si ustedes llegan a enviar un correo, pues siempre incluyamos, por favor, la jornada a la que pertenecemos, ¿sí? Recordemos que este correo, pues es específicamente si ustedes llegan a tener dudas con algún tema, con algún ejercicio, tienen duda, ¿verdad?, específicamente de algo que se ve en clase, entonces con gusto pueden estarlo enviando ahí. Ahora, como yo les comentaba, pues si es relacionado a punteos, etcétera, pues es totalmente ajeno, ¿verdad?, para que lo tomemos en cuenta.
Bueno, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo lo que son pronouns, verb to be y possessive adjectives. Vamos a ir por pasos. Vamos a estar dando inicio, vamos a estar viendo con lo que es un pronombre, vamos a estar viendo qué clases de pronombres hay, qué es el verb to be, cómo lo utilizo, ¿verdad? Vamos a estar iniciando con pronouns, como nos dice acá, pronouns definition. Para el inicio vamos a iniciar con dos palabras clave. En inglés, si ustedes leen o escuchan la expresión keywords, se refiere a palabras clave. Estas palabras clave en inglés nos ayudan a identificar de una forma más sencilla el vocabulario que se está viendo. En este caso, pues vamos a entrar a lo que es pronombres, pero para iniciar con pronombres tenemos que saber la diferencia entre un noun y entre un pronoun. Vamos a estar iniciando primero con nouns, ¿sí? Acá nos dice, a noun is a word that names a person, object, idea, or place. Noun. ¿Qué es un noun o cuál es la traducción de noun? Un noun es lo que yo conozco en español como un sustantivo. Recordando un poquito qué es un sustantivo, pues un sustantivo es aquello que yo conozco como una persona, un objeto, una idea o un lugar, ¿sí? Es decir, si yo digo, por ejemplo, Susana es un sustantivo, si yo digo la mesa es un sustantivo, si decimos el teléfono, el perrito, el centro comercial, ¿verdad? Todo esto es un sustantivo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es un pronoun? A pronoun takes the place of a noun or pronoun, saving the need to write the noun twice. Un pronoun, como bien nos dice acá, pronombre, su traducción al español, un pronombre es aquello que sustituye a un sustantivo. Esto quiere decir, o con qué finalidad se utilizan los pronombres, ¿verdad? Los pronombres, como bien nos dice, van a sustituir a un sustantivo. A veces, por ejemplo, si estamos teniendo una conversación o es un texto, y, por ejemplo, dice muchas veces María y estamos hablando de María. Entonces, para que no suene tan redundante, para no decir María, 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 ¿verdad? Entonces, vamos a hacer uso de los pronombres. Entonces, en vez de decir María, vamos a decir ella. Lo mismo pasa en inglés, ¿verdad? Existen ciertos pronombres, los cuales yo voy a utilizar para sustituir a un sustantivo. Esa es la función principal de un pronombre, ¿sí? En inglés existen pues diferentes pronombres que vamos a estar utilizando. Los pronombres son la base, ¿sí? Un pronombre yo lo puedo utilizar o son muy utilizados al momento de estar haciendo oraciones. Cuando ya entremos a hacer oraciones, los pronombres pues acá juegan un papel muy importante porque yo, si a veces quiero omitir el nombre, es decir, quiero hablar de una forma más corta, pero quiero transmitir el mismo mensaje, voy a estar haciendo uso de un pronombre. Los pronombres son bastante comunes al momento de estar hablando de oraciones, ¿verdad? Cuando estamos haciendo oraciones en inglés. Entonces, yo tengo que conocer muy bien cuáles son los pronombres que existen en inglés y, por supuesto, la traducción para poderlos aplicar, ¿verdad? Entonces, los pronombres son la base para poder formar oraciones en inglés. Y, por supuesto, que cumple la función de sustituir a un sustantivo. Como ya mencionamos, sustantivo en inglés se dice noun. Y si nosotros queremos hacer énfasis, ¿verdad? Un noun es una person, object, idea or place. Persona, objeto, idea o lugar, como estuvimos mencionando. Ahora bien, pues, ¿qué clase de sustantivos o cuáles son los sustantivos que existen en inglés? Primero tenemos I, que es yo, ¿sí? I, yo. You, que es tú, you, ¿sí? Tenemos he, que es él. She, que es ella. It, acá no nos dice la traducción de it, pero it's, su traducción es eso. El it se utiliza para todo aquello que no es persona. Tengamos muy en cuenta esto, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un perrito, ¿verdad? Perrito en inglés se dice dog. Entonces, dog es un sustantivo. Entonces me dice, bueno, cámbialo por un pronombre. ¿Cuál es el pronombre o what is the pronoun that substitutes dog? ¿Cuál es el pronombre que sustituye en este caso? La palabra perro, ¿verdad? O el sustantivo. En este caso sería it. Tengamos mucho cuidado con esto porque si no es una persona, ¿verdad? Es decir, si es un objeto,
un animal, una idea, va a ser it, ¿verdad? No le podemos poner he, que en este caso es él, porque está incorrecto. El he específicamente es para una persona, ¿sí? Entonces, he, él, she, ella, it, eso, ¿verdad? Que es literal todo lo que no es persona, ¿verdad? Tenemos we es nosotros o nosotras. El we me incluye a mí. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo digo Oscar, Susana and I. Oscar, Susana y yo. Entonces, si voy a utilizar un pronombre, voy a decir we. ¿Por qué? Porque yo estoy incluido dentro del grupo de personas, ¿verdad? You, como ya mencionamos, you, pues es tú. Y they, ellos o ellas. El they, igual, pues es un plural, pero yo ya no estoy incluido dentro de ese grupo, ¿verdad? Entonces, tenemos los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they, ¿sí? Son los pronombres que existen en inglés. Ahora los vamos a estar viendo ya, acá podemos ver la pronunciación de estos. Como ya les comentaba, sería excelente, al inicio de la clase pasada les comenté que sería excelente si siempre practicamos lo que es pronunciación, ¿verdad? Si vamos leyendo en voz alta para ir practicando, ¿verdad? Entonces tenemos acá I, que es yo, como les había mencionado, I. Tenemos you, que es tú. He, que es él. She, ella. It, que como dice acá neutro, ¿verdad? Que puede ser plantas, animales, objetos, ideas, que es eso. We, nosotros. You, ustedes, ¿sí? Y tenemos they, que puede ser ellos o ellas, ¿verdad? Entonces, estos son los pronombres que existen en inglés. Recordemos que la función de un pronombre es específicamente sustituir a un sustantivo o bien sustituir a un nombre, si lo queremos ver de esta forma, ¿verdad? Y como yo les comentaba, pues son la base para poder realizar oraciones, en este caso, en inglés, ¿verdad? Entonces, es importante que los conozcamos, es importante que identifiquemos muy bien cuál es el que corresponde, ya sea a la persona o al grupo de personas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a estar entrando a lo que es el verb to be. Primero que nada, tenemos que saber qué es el verb to be, cuál es la función del verb to be. El verb to be principalmente tenemos que saber que su traducción literal al español es el verbo ser o estar. Cuando estoy hablando del verb to be en inglés, estoy hablando que existen 3 clases de verb to be, ¿sí? Dentro del verb to be tenemos am, is, are. Ahora bien, es importante que tomemos en cuenta. Si, por ejemplo, llegáramos a tener la duda, bueno, entonces, ¿cuál es la traducción de am? ¿Cuál es la traducción de is? ¿Y cuál es la traducción de are? La traducción de am es ser o estar, la traducción de is es ser o estar y la traducción de are es ser o estar. Entonces, si la traducción es la misma, ¿por qué existen 3? Y acá van a entrar los pronombres. Porque cuando nosotros estamos utilizando el verb to be, es muy importante que logremos identificar cuál es el verb to be que va con cada pronombre. Es decir, con ciertos pronombres utilizo am, con ciertos pronombres utilizo is y con ciertos pronombres utilizo are. Es por eso que existen 3. Su traducción es la misma, su función es la misma, pero al momento de utilizarlos yo no voy a seleccionar cualquiera de los 3. Tengo que ver cuál es el pronombre que tengo o el sujeto que yo tengo y de eso me voy a basar para ver cuál es el verb to be que corresponde. Si es am, si es is o si es are. Es por esto que existen 3, ¿verdad? Entonces, si yo les dijera, ¿verdad? El verb to be, ¿qué es? Es el verbo ser o estar. ¿Cuáles son? Am, is, are. Ahora bien, pues hablando de la clasificación, cuando yo tengo I dentro de mi oración, específicamente estoy hablando, como bien vimos anteriormente, I es yo, voy a utilizar el verb to be am, ¿sí? I voy a utilizar am. Cuando yo tengo he, she, it, es decir, él, ella, eso, voy a utilizar is, ¿sí? Y cuando yo tenga we, you, they, voy a utilizar are, ¿sí?
Es bien importante que yo tome en cuenta esta clasificación que estamos viendo en pantalla, ya que al momento de estarlo aplicando en oraciones, yo tengo que tenerla muy presente. Si en mi oración yo tengo un I, voy a poner am. Si en mi oración yo tengo he, she, it, voy a poner is. Si en mi oración yo tengo we, you, they, voy a poner are. Ahora bien, quiero que tengamos mucho cuidado con esto. Acá pues estamos viendo los pronombres, pero ¿qué pasa si en mi oración me están dando un nombre y no un pronombre? No pasa nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo procedo? Bueno, a identificar. Digamos si en mi oración dice Susana, Oscar y Pedro. Entonces digo, bueno, voy a utilizar am, voy a utilizar is o voy a utilizar are. Como tengo Susana, Oscar y Pedro, entonces voy a utilizar un are. ¿Por qué? Porque es un they, ¿sí? Entonces, un tip, ¿verdad? Sería identificar, bueno, me están dando un nombre, no me están dando un pronombre. Podemos hacer este ejercicio mental, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cuál sería el pronombre que sustituya a este nombre que me están dando? Ah, bueno, solo es Susana, entonces es she. Solo dice Oscar, es un he. Dice el gato, the cat, es un it. Entonces, ya identificando esto, pues ya podemos ver si es am, si es is o si es are. Si dentro de la oración, pues específicamente está hablando de ustedes, ¿verdad? En este caso, I, ¿verdad? Entonces, de su persona como tal, entonces sería am, ¿sí? Entonces, esta clasificación acá, como ya les comentaba, pues sí juega un papel muy importante porque tenemos que lograr identificar, bueno, yo ya tengo, dentro de mi oración ya tengo el pronombre, yo sé que puedo utilizar am, is, are, pero ¿cuál es el que corresponde realmente, verdad? Entonces, para eso tenemos que basarnos en esta clasificación. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero hablar de una forma más corta? Bueno, como podemos ver en esta tabla, como ya mencionamos anteriormente, si yo tengo I, voy a utilizar am. Si yo tengo you, voy a utilizar are. Si yo tengo he, she, it, voy a utilizar is. Si yo tengo we, you, they, voy a utilizar are. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hablar de una forma más corta? En inglés existe algo llamado contraction. ¿Qué es una contraction? Una contraction es lo que yo conozco en inglés como la unión de dos palabras para volverla una sola, ¿sí? Entonces, ¿qué dos palabras voy a utilizar en este caso? Bueno, en este caso voy a utilizar lo que es el I o el pronombre y el verb to be que corresponde al pronombre que yo estoy utilizando. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer la contraction de I am? Entonces me quedaría am. Si yo quiero utilizar la contraction de you are, entonces me queda your. The he is, his. The she is, she's. The it is, it's. Ahora bien, bueno, you are, your, we are, we're, y they are, their. Entonces, yo pues puedo tomar la decisión de utilizarlo con contraction o sin contraction. Si por ejemplo, alguien me preguntara, bueno, entonces, yo puedo tomar la decisión. ¿Por qué me da estas dos formas? ¿Cuál es la correcta? Primero tendremos que tener presente que las dos formas son correctas. ¿Por qué? Porque están diciendo lo mismo, solo que en una lo están diciendo de una forma extensa y con contraction lo están diciendo de una forma abreviada. Sin embargo, las contractions se tienden a utilizar en un lenguaje un poquito más informal. Es decir, cuando ustedes están teniendo una conversación o, por ejemplo, están haciendo un ensayo un poquito informal, una carta, cuando es un lenguaje informal, ¿verdad? O personas a las que les tenemos ya cierto grado de confianza, podemos usar la contraction. Ahora bien, pues si es un ámbito más formal, personas a las que yo no les tengo tanta confianza, etcétera, entonces vamos a utilizarlo sin contraction. Ahora bien, si ustedes toman la decisión de usar la contraction, tienen que tener mucho cuidado no solamente en unir bien las dos palabras. A veces, ¿verdad? No siempre, pero se tiende a causar confusión al momento de unirlas y se tiende a poner la apóstrofe donde no es, etcétera. Pero es por esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser muy minuciosos al momento de estar utilizando las contractions. Para esto yo tengo que saber muy bien, bueno, tengo I am, ¿cuál es la contraction? Am. You are, your. He, she, it is his, she's, its. Entonces, yo tengo que ser muy, muy minuciosos y ver, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿dónde va la apóstrofe? Yo quiero usar una contraction. Entonces,
tenemos que tener cuidado en esto, ¿verdad? Para evitar escribirla y pronunciarla mal, porque también hay variación en cuanto a pronunciación, si ustedes llegan a usar la contraction, ¿verdad? Como ya les comentaba, las dos formas son totalmente válidas, con o sin contraction. Pueden seleccionar la que más se acople a la situación, ¿verdad? Y también, pues, preferencia personal, ¿verdad? Si ustedes quieren ponerlo de la forma extensa o lo quieren poner en contraction, al menos que sea un ejercicio en inglés y que ya les diga, ¿verdad? Para practicar, bueno, acá realizo oraciones, pero utilice contractions. En esa situación, pues sí tenemos que utilizarla, pero ya en una situación o en un contexto, pues ya real, digamos, en una conversación, etcétera, pues ustedes toman la decisión, ¿verdad? Pero el uso sugerido, como les comentaba, si es un lenguaje informal con contraction, perdón, si es un lenguaje formal sin contraction y si es un lenguaje informal con contraction, ¿sí? Bueno, ahora bien, pues vamos a pasar específicamente a las estructuras. En inglés, cuando ustedes quieran realizar una oración, al igual que en español, existen tres formas en las cuales ustedes pueden realizar una oración o un enunciado. La primera es la estructura positiva o afirmativa, le puedo llamar positive o affirmative. Esta clase de oración se hace cuando ustedes quieren mencionar o hacer énfasis en que eso que están diciendo es así, ¿verdad? Después tenemos negative. Negative se utiliza específicamente para hacer énfasis en aquellas situaciones en las cuales queremos hacer énfasis que eso no es así. Y la tercera estructura se llama interrogative o question. Esta estructura, pues ustedes la van a utilizar para hacer una pregunta. Estas tres estructuras las vamos a estar utilizando con el verb to be. Ahora bien, acá entra algo importante. Siempre que pues les doy clase de estructuras, siempre les doy este ejemplo. Cuando ustedes hacen un pastel, digamos, entonces ustedes para hacer un pastel tienen que tener la receta. Entonces, ustedes siguen paso a paso la receta. Digamos que es para hacer un pastel de zanahoria, siguen paso a paso la receta. Entonces, al final van a obtener lo que es pues un pastel de zanahoria y va a salir bien porque siguieron paso a paso la receta. Sin embargo, la receta siempre va a ser la misma, ¿verdad? Lo que va a cambiar en este caso es el pastel porque lo van a preparar, se lo van a comer, otro día quieren hacerlo de nuevo, lo vuelven a preparar, etc. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque con las estructuras pasa exactamente lo mismo. Si nosotros aprendemos muy bien estas tres estructuras, en este caso para hacer oraciones con el verb to be, vamos a poder crear cualquier oración, ¿sí? En este caso con el verb to be. A veces nosotros tendemos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, la voy a escribir en español y la voy a traducir. Perdamos el miedo a escribir en inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo les comentaba, si yo aprendo muy bien esa estructura que estamos viendo en pantalla, ya vamos a pasar a explicarla, ¿verdad? Pero si yo la aprendo muy bien, la estructura nunca va a cambiar. Estas tres estructuras que estamos viendo van a ser exactamente las mismas siempre. Lo único que va a cambiar es la oración. Es decir, si yo sigo paso a paso la estructura positiva, voy a obtener siempre una oración positiva haciendo uso del verb to be correcta. Si yo sigo paso a paso la estructura negativa, siempre voy a obtener una estructura negativa con el verb to be correcta. Y lo mismo con pregunta, ¿verdad? Entonces, yo tengo que conocer muy bien las estructuras porque la estructura nunca va a cambiar. Siempre que ustedes decidan realizar una oración haciendo uso, en este caso, del verb to be, ya sea positiva, negativa o pregunta, siempre que ustedes decidan realizarla, sigan la estructura, ¿verdad? Porque la estructura nunca cambia. Entonces pueden crear cualquier oración desde cero simplemente siguiendo la estructura. Entonces vamos a estar iniciando con la estructura positiva. Para la estructura positiva, primero necesitan un sujeto. Cuando estamos hablando de un sujeto, pues este sujeto puede ser un nombre o un pronombre, es decir, puede ser María, Susana, Oscar, ¿verdad? O bien puede ser un pronombre, he, she, it, I, you, we, they, ¿sí? Después necesitamos lo que es el verb to be. Va a ser am, is o are. ¿Cuál van a utilizar? Pues depende cuál sea su sujeto. Como ya vimos anteriormente en la clasificación, si tienen I, van a poner am. Si tienen he, she, it, van a poner is. Si tienen they, we, you, van a poner are, ¿verdad? Entonces, el sujeto acá y el verb to be que corresponde al sujeto que estamos utilizando.
Y por último, un complemento. El complemento es lo que viene a terminar de darle sentido a mi oración, ¿verdad? El complemento es lo que me va a decir, va a terminar de completar la idea. Entonces, siempre que ustedes quieran hacer una oración positiva, van a seguir estos 3 pasos. Un sujeto, bueno, ¿qué sujeto quiero yo usar? Susana. ¿Cuál es el verb to be que corresponde a Susana? Is. Entonces, she is. ¿Y qué complemento quiero decir? An architect, ¿verdad? She is an architect. Ella es arquitecta, ¿verdad? El verbo ser o estar. Entonces, pueden crear cualquier oración. Ahora bien, vamos con la estructura negativa. Para la estructura negativa, primero vamos a necesitar de la misma forma un sujeto. Volvemos a lo mismo. Este sujeto puede ser pronombre o puede ser nombre. Es decir, puede ser he, she, it, I, you, we, they, o bien puede ser un nombre, ¿verdad? Susana, María, etcétera, ¿verdad? Cualquier nombre. Después vamos a necesitar el verb to be. Entonces, de la misma forma, tenemos que ver cuál es el sujeto que tenemos. Así va a ser el verb to be que vamos a utilizar. Si tenemos he, she, it, vamos a utilizar is. Si tenemos I, vamos a utilizar am. Y si tenemos we, you, they, vamos a utilizar are, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el sujeto que tengo? Ahora bien, como es negativa, vamos a hacer uso de lo que es el not. Cuando estamos hablando del not, pues específicamente el not, en toda estructura gramatical negativa en inglés, siempre van a poner el not. El not es lo que me indica que no es así. Entonces siempre debe ir dentro de mi estructura gramatical, ¿sí? Y por último, pues un complemento, ¿verdad? De la misma forma, ¿cuál complemento? Pues depende cuál sea la oración, ¿verdad? O el mensaje que ustedes quieran transmitir. Ahora vamos con question. Con question nos dice, bueno, al frente puede ser am, is, are, ¿verdad? En este caso el verb to be. Después va el sujeto, por supuesto. ¿Qué sujeto tengo? Va a depender de cuál sea el verb to be que va al frente. Recordemos que acá pues no tomamos la decisión nunca de cuál me gusta más, ¿verdad? Sino depende del pronombre o el sujeto que tenga, de eso en eso tengo que basarme para seleccionar el verb to be que se acople, en este caso a la estructura o a la regla, ¿verdad? Después va el complement y por último va el question mark. Question mark es el signo de interrogación en inglés. Recordemos que en inglés no existen los signos de interrogación ni de exclamación al inicio, solamente existen al final, ¿sí? Entonces tengo en estructura positiva sujeto, verb to be, complement. Estructura negativa, sujeto, am, is, are, ¿verdad? El verb to be, el not y el complement. Y en pregunta tengo al frente el verb to be, am, is, are, tengo sujeto, tengo complement y question mark. Si yo conozco muy bien esta estructura, como ya les comentaba, voy a poder realizar cualquier oración con el verb to be, ¿verdad? No importa la oración que yo desee realizar, siempre voy a seguir la misma estructura. Bueno, veamos un ejemplo. Tenemos una oración, ¿verdad? Entonces vamos a hacer oración positiva, negativa y pregunta. La oración me dice, I am a teacher. Revisemos la estructura. Nos dice que la estructura positiva primero lleva un sujeto. ¿Qué sujeto tengo? I. Después nos dice que va a ir am, is, are, dependiendo cuál sea el sujeto. En este caso va a ir am porque con I utilizo am. Y por último nos dice que va a ir un complemento. En este caso el complemento es a teacher. Entonces yo tengo I am a teacher como estructura positiva. Estructura negativa. Primero nos dice que va el sujeto. El sujeto que yo tengo acá es I. Después va específicamente am, is, or are. En este caso es am, ¿verdad? Después vamos a hacer uso del not, que es la palabra que me indica negación, ¿verdad? Not. Y por último el complement, que es a teacher, ¿verdad? I am not a teacher. Y por último en pregunta, entonces podemos tener al frente am, is, or are. En este caso vamos a poner am, ¿sí? Después vamos a hacer uso en este caso del pronombre o el nombre. En este caso es un pronombre, es I. Después nos dice que va el complement, ¿sí? El complement. Y por último el question mark, ¿verdad? Entonces nos quedan las 3 oraciones con el verb to be. I am a teacher. I am not a teacher. Am I a teacher? ¿Sí? Entonces estamos haciendo uso de la estructura. Como yo les comentaba acá,
es muy importante que tomemos en cuenta que la estructura acá pues juega un papel muy importante. Nosotros tenemos que perder el miedo a escribir en inglés, ¿verdad? Siempre que, o bueno, de ahora en adelante, siempre que querramos nosotros realizar oraciones con el verb to be, siempre sigamos de estructura. Si queremos ya sea una oración positiva, una oración negativa, o bien una oración de interrogativo de pregunta, ¿verdad? Entonces de eso nos vamos a basar para poder estar creando las oraciones, ¿sí? Entonces, estas oraciones me sirven específicamente para hacer énfasis en cuanto al verbo ser o estar, ¿verdad? Estas estructuras. Bueno, hablando un poquito del verbo ser o estar, vamos a estar hablando pues de la función, en qué situaciones yo utilizo el verb to be o el verbo ser o estar. Nos dice, we use to be in present to talk about names, profession, nationalities, age, feelings, marital status. Bueno, lo vamos a utilizar y esto es muy importante que conozcamos el uso, ¿verdad? Porque, por supuesto, las estructuras juegan un papel muy importante cuando estamos hablando de las reglas gramaticales, ¿verdad? Con qué pronombres utilizo is, con qué pronombres utilizo are, etcétera. Pero también el uso es muy importante. Yo tengo que conocer muy bien en qué situaciones voy a hacer uso del verb to be, ¿verdad? Para poder aplicarlo. El verb to be lo voy a utilizar cuando estoy hablando de nombres, profesiones, nacionalidades, edad, sentimientos y estado civil. Entonces, veamos esta presentación, ¿verdad? De él, que está haciendo uso del verb to be en las diferentes situaciones en las que se puede utilizar. Primero nos dice I am Frank. I am Frank, pues específicamente está haciendo énfasis de su nombre. Después nos dice I am not happy. I am not happy. Está haciendo uso del verb to be. Está diciendo que no está feliz. Feelings es sentimientos. Entonces está hablando sobre sus sentimientos, ¿verdad? Está diciendo que no está feliz. Después nos dice, I am an architect. Bueno, está hablando sobre su profesión, ¿verdad? I am an architect. Yo soy arquitecto, nos dice. My brother is a dentist and my sister is a secretary. Acá está haciendo uso igual de profesiones, pero está hablando sobre su familia. Está mencionando pues que su hermano es dentista y su hermana es secretaria, ¿sí? I am not single. No estoy soltero, dice. Entonces, ese es su marital status. Marital status es propiamente, su traducción literal es estado civil, ¿verdad? Entonces, en este caso, no está soltero. I am from London, I am English. Aquí está hablando de su nacionalidad. Yo soy de Londres y yo soy inglés, nationality. Y tenemos acá, pues, my favorite sports are tennis and golf. Pues acá está hablando de sus hobbies, ¿verdad? También se puede utilizar en el verb to be. En estas situaciones vamos a hacer uso de lo que es el verb to be. Si se nos llega a presentar una situación de esta, ya sea que nosotros tengamos que aplicarla, estamos teniendo una conversación y queremos hacer énfasis en cuanto a nacionalidad, profesión, sentimientos, estado civil, hobbies, ¿verdad? Entonces vamos a estar haciendo uso de lo que es el verb to be. Ustedes pueden ponerlo como vimos con contraction o bien sin contraction, ¿verdad? Si lo quieren incluir dentro de una oración, ¿verdad? Con contraction, entonces puede ser aquí en vez de I am, ponen am, ¿verdad? Ahora, si es una oración negativa, también pueden poner contraction, por ejemplo, del are not y is not. Si es del are not, me queda como aren't, y si es del is not, me queda como isn't. Ese también tiene contraction, ¿verdad? Acá lo podemos ver, ¿verdad? Is not, me queda aren't y isn't. Si lo quieren utilizar en oración negativa, también está la contraction de el verb to be con el not, ¿verdad? Aren't y isn't. Bueno, y para terminar vamos a estar viendo lo que son los possessive adjectives. Cuando estamos hablando de un possessive adjective en inglés, como nos dice acá, modify the noun following in order to show possession. Los possessive adjectives o adjetivos posesivos, como se conocen en español, son esta clase de adjetivos, ¿verdad? En la cual nos ayudan a identificar que a alguien le pertenece algo. En español también existen, por ejemplo, si yo les digo, ese auto es mío, ¿verdad? En este caso, mío es un adjetivo posesivo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo énfasis que me pertenece, ¿verdad? Ahora bien, pues esto no aplica con personas porque no podemos hacer énfasis en que
eh, una persona, ¿verdad? Nos pertenece, pero sí lo podemos utilizar. Por ejemplo, si yo les digo, she is my friend. Ella es mi amiga, ¿verdad? My. Estamos haciendo énfasis en que es amiga mía, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones se puede utilizar un possessive adjective. Ahora bien, para utilizar un possessive adjective, yo tengo que conocer muy bien cuáles son los possessive adjectives que corresponden a cada pronombre. Si es de I, es decir, de yo, va a ser my, ¿verdad? Mío. Si es she, va a ser her, su. Si es he, va a ser his, de la misma forma, su. Si es you, va a ser your. Si es they, va a ser their. Y si es we, va a ser our. Entonces tenemos I, my, she, her, he, his, it, its, you, your, they, their y we, our. ¿Sí? Entonces, este sería el possessive adjective, depende el pronombre o el sujeto que se esté utilizando en la oración. Veámoslo, pues ya hablando de oraciones, veamos la oración como tal. Tenemos acá my, entonces nos dice, this is my book. ¿Cómo utilizo los possessive adjectives dentro de una oración? Siempre que ustedes vayan a utilizar un possessive adjective, primero tiene que ir el possessive adjective y después tiene que ir el sustantivo. Como estuvimos viendo al inicio de la clase, un noun es un sustantivo. Entonces, primero va el possessive adjective, que en este caso es my, y después va el sustantivo, que es book. Tenemos your. Is this your umbrella? Podemos ver your, ¿verdad? ¿Es esta su sombrilla? ¿Sí? Entonces tenemos your y después el noun, que en este caso es sombrilla, ¿sí? Tenemos his. He lent me his jacket. Bueno, en este caso estamos hablando que él me prestó su chaqueta, ¿verdad? Como podemos ver, primero tenemos el possessive adjective, que es his, y después tenemos el sustantivo, que es jacket. Siempre, siempre que vayan a utilizar un adjetivo posesivo, siempre tienen que tener en cuenta que primero va a ir el adjetivo posesivo y después va a ir el sustantivo, es decir, el objeto, ¿verdad? Y como les comentaba, pues también puede ir una persona, ¿verdad? Solo hay que tener en cuenta que estamos utilizándolo pues en otro contexto, ¿verdad? Tenemos her. I borrowed her car. Significa que es de ella, ¿verdad? Entonces, ¿el auto de quién es? De ella, ¿verdad? Yo le presté su auto. Primero va el possessive adjective, que es her, y después va el noun, que es el sustantivo, ¿sí? Ahora tenemos its. Do you like my doll? These are its clothes. Bueno, ¿te gusta mi muñeca? Está usando dos possessive adjectives, el de my, y después va el sustantivo, y el de its, y después clothes, que es ropa. A lot of our friends come to our park. Muchos de nuestros amigos vinieron a nuestra fiesta, ¿sí? Entonces, our, nuestros. Y their house is lovely. Primero va el possessive adjective y después va el sustantivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Para terminar, tenemos acá lo que es un ejercicio, si ustedes lo desean realizar. Acá tenemos lo que es, acá tienen que poner el verb to be que corresponde a la oración. Y acá lo tienen que poner también, pero con contraction. O sea, aquí va sin contraction y acá va con contraction. Entonces pueden estarlo realizando. Esta presentación ya está disponible en el Google Site. Entonces, si ustedes quieren realizar el ejercicio que está en la presentación, sería excelente. Y también tienen lo que es el video oficial. No olvidemos que ahí también pueden encontrar lo que son ciertas preguntitas al finalizar el video. Y también tienen ya ejercicios propiamente dentro del Google Site, ¿verdad? Para que puedan practicarlos. Si ustedes tienen cualquier duda relacionada ya sea el tema que vimos esta semana o el tema que vimos la semana anterior, con gusto pueden estarlo enviando al correo. Y si realizan cualquiera de los ejercicios y quieren que yo les dé pues una retroalimentación de estos, también pueden estarlos enviando al correo. No olvidemos incluir, por favor, la jornada a la que pertenecemos. Y es bien importante siempre, siempre incluir la jornada en la que nosotros estamos inscritos, ¿verdad? Bueno, entonces, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.